¿Buscas un SUV con un precio más contenido, que incluso pueda llevar una etiqueta eco, con unos acabados bastante austeros, que te permite tener menos preocupación por cuidar del coche, pero que además de esto puedes tener la alternativa GLP y el motor gasolina, dos autonomías sumadas que puede estar en el entorno de los 1400-1500 kilómetros? Pues este coche yo creo que es tu gran alternativa. Es el Dacia Duster Eco G GLP 4x2 que traemos hoy al canal, así que vamos a conocerlo mucho más a fondo en la videoprueba de hoy. Acompáñeme. Bueno, comencemos con el repaso exterior. Esta segunda generación del Dacia Duster estrena un nuevo carenado, aunque ahora Dacia ha estrenado el nuevo logo, así que en esta unidad no tenemos el nuevo logo. Unas ópticas delanteras también con una firma con esta luz diurna tipo Y, con LED en intermitente, y un paragolpes que bueno, es bastante parecido al anterior y que guarda aquí los antiniebla en la parte baja y esta protección para darle este aspecto más de crossover. Podemos ver aquí también estas llantas específicas para este acabado, el acabado Prestige, y son de tamaño 17 pulgadas y unas gomas 215/60. Vemos también este añadido que también es nuevo, es un plástico con el intermitente aquí integrado y es bueno un pequeño efecto para ensanchar toda esta parte de la aleta y le da un aspecto como de entrada y salida de aire. Toda esta zona baja de talonera para proteger también la carrocería. No vemos ningún tipo más de añadido, todo una carrocería muy limpia con todas estas líneas de tensión que van marcando los pasos de rueda tanto traseros como delanteros y unas barras bastante grandes en el techo con el nombre Duster aquí integrado. Aquí vemos también la tapa del repostaje y la parte trasera, donde también estrena unos nuevos pilotos traseros con este efecto también de firma lumínica con la y por supuesto aquí el nombre Duster en la parte central, el logo ya antiguo de Dacia, y vemos también este efecto de protección en plata como en el paragolpes delantero. También han rediseñado este pequeño alerón que le da una bonita terminación a esta parte trasera y una antena de pivote como toda la vida. Así que nada, ya como podéis ver tenemos la parte trasera con cristales oscurecidos para este acabado, que es el más alto de gama disponible para el GLP. Así que vamos a ver la parte interior. Pues comenzamos por la parte del maletero. Aquí encontramos un maletero con mucha profundidad, más de 450 litros de capacidad mínima y más de 1400 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos en un formato 60-40. Aquí lo que podemos ver es unos acabados austeros pero muy correctos, iluminaria aquí en este lateral y algunos ganchos en los laterales para poder anclar nuestras bolsas. No tenemos rueda de repuesto porque en su lugar va el depósito del GLP, un depósito que nos alberga unos 28 kilos, que esto equivale más o menos a unos 53-54 litros de GLP para este Duster. Tenemos por supuesto el repara pinchazos, en caso de que tengamos un pinchazo de rueda, pues con este kit en principio nos ayudaría algo. Es una cosa por otra, al llevar GLP tenemos ese pequeño punto negativo que va al depósito justo ahí, ¿vale? Pero tenemos otras cosas y si estás buscando este tipo de coches, pues es lo que tiene. Aquí vemos una bandeja que se separa también, tiene doble funcionalidad y justo aquí, bueno, vemos los asideros con un formato bastante de plástico de batalla muy correcto. Así que nada amigos, vamos a ver las plazas traseras. Vamos a ver las plazas traseras. Aquí encontramos una banqueta con formas muy regulares, con un tapizado en tela. Vemos aquí también los reposacabezas y bueno, un detalle bastante bueno a nivel general,
tenemos aquí plafón iluminario para las plazas traseras y acabados generalistas, plásticos duros, no vemos ningún tipo de inserción en tela ni en piel, pero bueno, está bastante correcto a nivel general. Entramos, cerramos la puerta y bueno, ya notamos los ajustes de este coche como son bastante austeros. Aquí podéis ver más de 4 dedos de separación, puedo extender las piernas fácilmente y en cuanto al espacio, aquí como veis más de 4 dedos de separación al techo, así que para una persona de mi estatura, 1,77, no hay ningún problema. En cuanto a visibilidad, tenemos buenas ventanas, buena disposición, aquí no nos encontramos para nada encerrados, así que bueno, aquí vemos también en la parte central no hay salidas de aire, pero sí 2 puertos USB y bueno, un túnel central que puede ser bastante bueno. Vamos a comprobarlo. Pero bueno, ahora mismo pego en esta zona porque la banqueta va muy retrasada, pero aquí que voy en mi posición ideal de conducción tengo 4 dedos ligeramente rozando aquí en esta parte, así que es un respaldo cómodo, la parte baja también no molesta la parte de la espalda y en cuanto al techo también 4 dedos de separación, así que es una banqueta bastante correcta. En cuanto al uso para 3 adultos no tengo tanto problema. En anchura, como siempre, puede limitar según el espacio y el tamaño de las personas. Para 3 adultos es un poco más complicado, pero te puedes apañar perfectamente. Y para las familias tenemos anclajes Isofix justo aquí en ambas uniones de las banquetas, que bueno, no está muy protegida y tendremos que tener cuidado, pero bueno, no es del todo mal. Así que bueno, tenemos una parte trasera bastante correcta, austera. Me gusta que tenga la iluminación aquí en la parte intermedia para bueno, iluminar un poco esta zona trasera, así que bastante bien. Así que vamos para adelante. Bueno, aquí encontramos ya la parte delantera, estos asientos también con nuevo diseño en la tela. Han renovado los reposacabezas y lo han sido heredados de Renault. Recordar que estamos ante un grupo que comparte muchas cosas. Aquí encontramos bueno, un salpicadero bastante austero, muy duro, aquí todo igual. Sí que es verdad que en la parte delantera ya tenemos esta inserción en piel que le da un mejor acabado. Aquí en esta empuñadura también con detalles así un poco más bonitos. Bueno, no está nada mal. Vamos a entrar. Como veis, tenemos esa sensación de una calidad bastante bueno, austera, ¿no? No es un ajuste como otros coches, pero que recordemos que este Duster parte de los 16.000 euros. Aquí vemos el logo antiguo de Dacia, también en el nuevo formato ya cambia un poco este volante, pero bueno, hereda los botones también de Renault. Todo esto también lo vemos en muchos modelos Renault. Aquí el satélite para la parte multimedia y bueno, aquí vemos el cuadro de instrumentos analógico, botón de encendido con mando a distancia. Encendemos el coche y bueno, ahí ya podéis ver un poco todas las lecturas de los indicadores y por supuesto vamos a bajar un poco la intensidad del aire. Perfecto. Y bueno, aquí vemos el ordenador de a bordo que es monocromático, vemos el consumo, la autonomía. Ahora mismo vamos en modo GLP y el depósito de gasolina también nos marca si queremos. Podemos ir con lo que queramos y por ejemplo velocidad digital. Muy sencillo, pero mantiene con toda la información. ¿Cómo podemos seleccionar el modo gasolina? Pues con este botón podemos desactivar el modo GLP. Él ahora hace el cambio a gasolina, ya lo ha hecho. Se oye un pequeño clic y es lo único que sentimos, porque en cuanto al motor no notamos cambio. Sí, en la parte dinámica os comentaré un poquitín más de esto, pero se oye un pequeño clic en el momento que hace el cambio a gasolina. Ahora lo vamos a cambiar a GLP a ver si se puede percibir el sonido. Y nada, un volante con buen tacto, bastante agradable. Una pantalla que lo incorpora en este acabado más alto de gama, la Prestige, que tiene bueno, una buena usabilidad, bastante sencilla. Multimedia, si lo tenemos sincronizado al móvil, tenemos integración con el smartphone, Android Auto y Apple CarPlay, teléfono,
Podemos apagar, tenemos esta pequeña pantalla, en fin, detalles aquí, el nombre de Duster. En esta zona también botonería estilo Renault, modo eco, desactivación de Start Stop, abrir y cerrar puertas, sensores de parking y la cámara marcha atrás para que veáis un poco cómo se ve esta cámara, ¿vale? Por supuesto, más herencia de Renault. Aquí vemos esta parte del clima, muy bonita. Me encantan estas esferas con la indicación, todo bastante bien. Es clima automático para esta versión. Y aquí más abajo encontramos puertos USB para conectividad y carga. Y esta pequeña bandeja para un mando o alguna botellita. Tenemos aquí la palanca de cambios, también heredada de Renault, con buen tacto, cambio de marchas manual de 6 velocidades y aquí más huecos portaobjetos, el freno de mano manual y aquí una guanterilla para guardar cosillas pequeñas y por supuesto podremos regular este reposabrazos en longitud más no en altura. Aquí, bueno, más detalles para guardar objetos con una parte más engomada para evitar un poco más del ruido, ya que todo es plástico duro, ¿vale? Recordemos que estamos ante una marca generalista e incluso con aires low cost. Aquí, guantera para guardar toda la documentación y más huecos en la puerta delantera. Los asientos, todo muy bonito. Aquí vemos también el plafón iluminario, sistema de indicadores de airbag y cinturones. Y por supuesto aquí el espejo interior, al igual que el espejo exterior. En este caso también llevamos detección de ángulo muerto. Así que nada, un coche bastante completito, tiene lo necesario para hacer uso correcto de este coche. Y como veis, aquí tengo buena posición, los asientos, bueno, recogen normal. Pero ya todo esto mejor vamos a hablarlo al volante y os cuento qué tal va este Dacia Duster Eco G. Acompáñeme. Bueno, ya nos ponemos al volante de este Duster de Dacia con la versión Eco G, la versión Eco pero con GLP. Una versión que permite, por supuesto, valga la redundancia, la etiqueta eco medioambiental. Esta es una alternativa, además de ser low cost, que esto es algo que Dacia se mantiene aún en ese ámbito de efecto low cost, ¿no? De ofrecer gama de coches de bajo precio con calidades normales, ¿no? Austeras, plásticos duros y bueno, coches que para muchas personas simplemente que el coche es un simple objeto que le permite llevar de A a B, A a B, C, en fin, les da exactamente igual, el coche es una clara alternativa. Y por supuesto para otros usos donde esta despreocupación, ¿no? de hacer un uso intensivo del coche, que se raye, que se moleste por dentro, que esté sucio, que hay personas así un poco más descuidadas, pues este coche yo creo que es una buena opción, ¿no? Porque no te vas a preocupar de si has dañado el tapizado, en fin, pero cada quien con su modo de vida y con sus opciones, ¿no? de coche. Este coche nace para ofrecer un bajo coste de uso, por supuesto, en este caso con esta versión Eco, pero también de compra. Estamos partiendo de los 16.000 euros y esta versión, que es la Prestige, está un poco más cara, ya cercana a los 21.900 euros, precio lista sin descuentos ni promociones. Esto seguramente se puede conseguir por un poco menos. Este motor es un motor 3 cilindros en línea, motor 1000, ofrece 100 caballos y 140 Nm de par. Unos datos que tampoco nos dan mucha alegría, ¿no? al comentarlas, pero bueno, tampoco nos vengamos abajo porque no es un coche con aspecto deportivo ni con carácter de deportividad, para nada. Es un coche para uso diario, como segundo coche en el hogar o incluso de primer coche para quienes lo tienen de esa manera. También puede ser un coche muy válido, porque como habéis visto es un coche espacioso y que tiene una comodidad, bueno, aceptable, que obviamente los asientos recogen bien, pero que durante muchos kilómetros te puede acusar algo de fatiga, ¿no? Según tus dimensiones y tu peso, pues es un coche que tampoco es para recorrer miles de kilómetros, ¿no? intensivamente.
pero tiene esas limitaciones. No es un coche confortable como hay competidores ahora mismo que ofrecen un poco más de confort, pero eso sí, un poco más caros. Así que no estamos, ya como os he dicho, ante un coche rápido. Es un coche confortable, un coche que, bueno, te busca cumplir con el objetivo de desplazamientos y con un espacio bastante correcto. El motor, por supuesto, tampoco es un coche que te va a deleitar por insonorización, para nada. Tiene su rumorosidad, es un motor gasolina, que eso es un punto a favor, pero aún así se siente el ruido de la caja de cambios. Cuando hacemos cambios, la aceleración, pues ahí se siente, ¿no?, esa rumorosidad. La caja de cambios, hablando de eso, tenemos 6 velocidades, que eso es algo bueno cuando salimos en autovía. Es una alternativa bastante buena porque nos permite desahogar un poco en alta velocidad esta marcha del motor, para no ir tan forzados en la conducción. Esto cuando ya desplazamos al sexto cambio, a la sexta velocidad, ya notamos un poco más de soltura, ¿no?, en este motor, aunque no es de prestaciones, porque esta velocidad máxima permitida de 170, aunque a día de hoy también con tanta limitación de velocidades en los tramos de carretera, tampoco necesitamos más, ¿no? Así que bueno, es un coche, como os he dicho, bastante confortable, tenemos muy buena altura. Esto favorece a las personas con problemas de espalda o esta típica sensación de seguridad que buscan los más fanáticos de estos coches SUV. Y esta altura al suelo que, bueno, nos permite ir por pista forestal con algo más de tranquilidad. Eso sí, recordar que para la versión GLP solo está disponible la tracción delantera. Si queremos ya una tracción 4x4 tendríamos que ir a las versiones térmicas puras que estén disponibles en la gama Duster. En este caso el sistema 4x4 para el GLP no está disponible. Así que bueno, esta caja de cambios tiene un buen tacto, tenemos buena disposición de la relación de marchas, así que eso es un punto a favor. Por supuesto, la disposición de los elementos correcta, buena lectura, una lectura simple de cuadro de instrumentos, el uso del infoentretenimiento está enfocado un poco al conductor, favorece. Está algo bajo, a mí no me agrada del todo, pero bueno, es correcto. El clima independiente, perfecto. A nivel de suspensiones, estamos hablando de una suspensión que es sencilla, se nota sobre todo en tramos de curva que no puedes abusar de él, porque obviamente notas ese balanceo y cómo el coche tiende a buscar irse un poco, ¿no? Pero hablando en términos algo excesivos, ¿no? Ya si vas a un ritmo normal, el coche te va a cumplir con buena nota. A nivel de frenado tenemos una contundencia inmediata, muy mecánica, no hay aquí ayudas electrónicas. Y bueno, a nivel de ayudas a la conducción, en este caso tenemos la detección de ángulo muerto y los avisos ya de equipo de serie que lleva este Duster. En este caso ya os digo, este Duster me ha gustado para un uso urbano, un uso citadino, incluso en zonas muy cercanas, que puedas tener algo de disfrute por el campo, incluso porque aunque no le tengas que usar por barro y todo esto, a la altura que lleva, las protecciones y al ser una tracción 4x2, puedes ir con relativa comodidad y tranquilidad. Eso sí, si ya necesitas un poco de tracción, ya olvídate de esta opción, ya me iría por una tracción 4x4 que te va a dar esa tranquilidad, ¿no?, de tracción. Y la parte GLP, pues la parte GLP, como os he dicho, activamos y desactivamos con este botón. Él en cualquiera de los casos hace el cambio cuando acaba con el depósito, en este caso con el GLP pasa a gasolina. Es imperceptible este cambio en cuanto a uso, pero sí se nota sobre todo en altas velocidades o en altas marchas cuando hacemos adelantamientos, que ya vamos, cuando vamos en modo GLP, que el coche va un poco más más lento de lo normal. Ya en cuanto a gasolina se le siente un poquillo más de brío, pero esto ya os digo, más en sensaciones de nosotros que estamos probando coches y lo notamos. Quizás vosotros no lo vais a notar, por lo menos a primer momento, ¿no? Esto con el tiempo lo podrás ir notando, pero no es algo tampoco negativo para nada. Prácticamente en todos los coches GLP pasa exactamente lo mismo. Lo bueno es que no notamos un cambio brusco
Es un simple clic que encontramos, y en cuanto a autonomía estamos en el entorno de los 500 kilómetros aproximado de autonomía con el depósito GLP y unos 600 con el depósito de gasolina. Esto estamos en el entorno de los 1200, 1400 sumando las dos autonomías según los consumos y todo eso. En consumos estamos en el entorno de los 9 litros para GLP y en torno a los 8 litros para el gasolina. Esto en los casi 500 kilómetros que hemos realizado en estos 7 días. Unos consumos bastante buenos en comparación a competidores del mercado con este sistema. Ya como veredicto final, un coche de una gama que parte de los 16.000 euros, sí, que ofrece una alternativa bastante correcta en cuanto a GLP, etiqueta Eco. Me parece muy buena nota que tengamos un coche con estas aptitudes, que hay que tener claro que es un precio relativamente económico, coche nuevo, pero que tiene muchos detalles a mejorar, sí, pero Dacia no busca eso. Dacia lo que busca es ofrecer un producto bastante austero, con un precio un poco más contenido, y que la mecánica sea lo más variada, pero optimizada a un uso diario y semanal para ir a tus rutinas diarias, y familias que simplemente busquen un coche práctico y un coche que no tengan que hacer un desembolso de compra tan agresivo, ¿no?, como está a día de hoy los precios. Sí que es una alternativa bastante buena, ha recibido un restyling bastante acorde para mantenerse vivo en el mercado y que no pase tanta factura en cuanto a diseño, ¿no?, de que no agrade tanto. Tampoco es un coche que vaya a premio de mejor diseño de mercado, para nada, pero bueno, está bastante bien. Así que nada, amigos, agradecemos a Dacia España la sesión de este Dacia Duster, y a vosotros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, darnos un like si os ha gustado el vídeo, y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor, y por supuesto también la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos, en donde en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.